Los trastornos mentales son condiciones anormales que alteran los pensamientos y estado de ánimo de la persona que lo padece. El síndrome de Diógenes es un trastorno mental caracterizado por el autoaislamiento, el abandono a la higiene personal y la acumulación compulsiva de objetos, en la mayoría de los casos basura. Se estima que esta afección afecta de 2 a 5% de la población en el mundo y en la mayoría de casos las personas que lo padecen se pueden tratar. Pero hay otros casos en los que esta situación termina siendo desafortunada. Acompáñame a ver la historia de hoy que es muy poco conocida y es muy sorprendente. Ponte cómodo y acompáñame a ver los hermanos que murieron aplastados en su casa por toneladas de basura. Los hermanos Cali eran miembros de una familia de Nueva York, pero sus antecedentes se remontan a los primeros colonos ingleses llegados a tierras americanas. Eran hijos del ginecólogo Herman Collier y su esposa Susie, una cantante de ópera. En 1909, la familia compró una mansión en la Quinta Avenida. Cuando nació Homer en 1881 y Langley en 1885, ellos junto con sus padres eran una familia acomodada y vivían en una casa grande. Durante su infancia y juventud, los hermanos recibieron una educación privilegiada. Homer estudió Derecho y Langley Ingeniería en la Universidad de Columbia. A pesar de sus estudios, Langley se destacó como concertista de piano y consiguió tocar en el Carnegie Hall. Homer, que era el hermano mayor, se destacó por su inteligencia. Jamás se casaron y siguieron viviendo en la misma casa. Homer siguió trabajando en la abogacía y Langley se convirtió en vendedor de pianos. En 1929 sus dos padres murieron. Gracias a esto heredaron una gran fortuna que hizo que los hermanos pudieran vivir cómodamente por el resto de sus vidas. En 1932 Homer perdió la vista a causa de un derrame cerebral que afectó a sus dos ojos, cosa que hizo que quedara completamente ciego. En Langley cayó la responsabilidad y la carga de su hermano, cosa que se cree que hizo un buen trabajo al principio. Pero con el paso del tiempo sus extravagancias se convirtieron en locura al pensar que la ceguera de su hermano era temporal. Langley creía firmemente que Homer recuperaría la vista. A tal efecto suministraba a su hermano unas 100 naranjas a la semana, pues creía en ello como procedimiento infalible para lograrlo, entre otras dietas y excentricidades. Al no conseguir curarlo, Langley decidió esperar a que la ceguera de su hermano se fuera. Pero la enfermedad nunca pereció, sino al contrario, la falta de movilidad de este paralizó las piernas de Homer. Langley comenzó a decaer en la locura, empezó a transportar a la vivienda objetos de todo tipo. Langley recorría la ciudad por las noches buscando todos estos tesoros y cosas aún más extrañas. En 14 años los hermanos acumularon casi 200 toneladas de basura en su casa. Langley pretendía juntar periódicos desde la fecha en la que su hermano perdió la vista, para que cuando la recuperara se pusiera al corriente con las noticias. En 1938, los hermanos Cali saltarían a la fama gracias a que tuvieron su primera aparición en los periódicos. Debido a que se corría el rumor de que los hermanos guardaban antigüedades, libros y mucho dinero. Langley fue acusado tiempo después de matar a su hermano, debido a que Homer no se había visto desde hace tiempo. Al paso del tiempo, la prensa empezó a acosar a los hermanos, cosa que aumentó su paranoia. Aparte de cortar la línea telefónica y desconectar el timbre de las puertas, Langley ideó toda una serie de medidas defensivas que incluyeron trampas y una red de túneles fabricados con basura. Tiempo después, no se les volvió a ver por años. El 21 de marzo de 1947 los vecinos que vivían cerca del lugar avisaron a la policía para informar que los hermanos no se habían visto desde hace bastante tiempo. La policía no pudo entrar a la casa debido a que las puertas estaban bloqueadas por toneladas de periódicos que las tapaban desde el suelo hasta el techo. Por lo que solicitaron la ayuda del departamento de bomberos. Estos también fracasaron en ingresar a la vivienda a través de las ventanas, debido a que estaban bloqueadas por montañas de papeles y objetos. El remedio para este problema fue realizar un agujero en la azotea del edificio para lograr ingresar en la vivienda de los hermanos.
Cuando la policía logró ingresar a la casa de los hermanos, las autoridades tuvieron que abrirse paso entre montones de periódicos, libros, muebles rotos y una variedad de otros artículos. Después de 6 horas de atravesar pasadizos construidos por Langley a través de todo tipo de objetos, se encontró el cuerpo sin vida de Homer, sentado en una silla. A pesar de que hubo decenas de bomberos y policías involucrados en la búsqueda, no se pudo encontrar el cuerpo de Langley, hasta 18 días después. A pesar de que Langley estaba a escasos metros de Homer, para poder encontrarlo, tuvieron que retirar 136 toneladas de material diverso. El cuerpo de Langley apareció comido por las ratas debajo de una montaña de libros, periódicos entre otras cosas, por lo que se presume que murió aplastado por estos objetos. Debido a que Homer era ciego y paralítico, murió lentamente de hambre y sed, sentado en una silla. Los objetos más extraños que se encontraron en la vivienda incluían 10 pianos de cola, coches, máquinas de rayos X, centenares de miles de periódicos, decenas de miles de libros, miles y miles de discos, entre otros artículos varios. Los hermanos acumularon todos los periódicos emitidos en la ciudad de Nueva York durante aproximadamente 3 décadas y media. Si se tiene en cuenta que en dicha ciudad existían unos 15 periódicos diarios, el total de periódicos acumulados ascendería a más de 190,000. Tomó varias semanas limpiar esas casi 200 toneladas de basura en la vivienda de los hermanos. Cuando por fin lograron limpiarla, la casa fue puesta a la venta. Una parte del terreno de la casa ahora es un parque conmemorativo a los hermanos que se llama Collier Brothers Park y se encuentra en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 128 en Harlem, Nueva York. La historia de los hermanos Callie se convirtió en el caso más importante y sorprendente de los trastornos de acumulación durante el siglo XX. En medicina existe el llamado síndrome de los hermanos Callie, definido desde hace ya mucho tiempo y muy similar al ya conocido síndrome de Diógenes. Este término se le suele citar en muchas publicaciones científicas relacionadas con el trastorno obsesivo-compulsivo. Existen infinidad de artículos, noticias, libros e incluso obras de arte que hablan de los hermanos. El libro más conocido es Ghosty Man de Franz Liszt, que habla sobre la historia de los hermanos. En el siglo XXI se han publicado obras referentes a los hermanos. En 2009, el novelista estadounidense Edgar Lawrence Doctorow publicó una novela sobre la vida de los hermanos que lleva por título Homer y Langley, que básicamente refleja lo que fue la vida de los excéntricos hermanos. En 2012 el escritor colombiano Mario Mendoza publicó una obra titulada La importancia de morir a tiempo, donde en uno de sus capítulos cuenta la historia de estos dos hermanos. La historia de los hermanos Callie es una trágica pero fascinante lección sobre los extremos a los que puede llegar la obsesión y el aislamiento. A través de su vida, vemos cómo el apego a los objetos materiales y el aislamiento al mundo exterior los condujo a un destino desafortunado. La historia de los hermanos ha sido un suceso que ha trascendido en la historia y de lo que nos podemos llevar una idea de lo sorprendente que es el cerebro humano y de lo desconocido que es este. Gracias por ver el video hasta el final. Si gustan apoyarme con un me gusta, comentario, suscripción o cualquier cosa que ayude a recomendar el canal se los agradecería mucho. Espero que hayan disfrutado del video igual que yo lo disfruté haciéndolo. Sin nada más que decir, les deseo una excelente semana.